Hola queridos hermanos, me han pedido que comparta mi testimonio dentro de la comunidad a la que pertenezco, cuyo nombre es Communio Sanctorum. Para ello quiero tocar 3 puntos con los cuales voy a resumir mis últimos 12 años de vida. Antes de entrar a la comunidad, eso ocurrió hace 12 años, primero fui al seminario diocesano. Y desde allí me di cuenta que mi vida sacerdotal no se iba a realizar como sacerdote de parroquia. Entonces los mismos sacerdotes del seminario, en ese entonces el Seminario Mayor San Pedro en la diócesis de Santo Domingo en Ecuador, me dijeron que tenía una vocación más monástica o de comunidad. Alguno también me dijo que no tenía vocación para sacerdote, que rezaba mucho y que no era conveniente que un sacerdote lo haga. Entonces, yo estaba muy seguro de mi vocación sacerdotal, hice caso omiso a lo que el sacerdote me decía. A los otros, en cambio, sí les escuché, veo que tengo una vocación un poco distinta. Entonces, providencialmente a este seminario iba a recibir clases de teología el entonces seminarista Giovanni Alba. Todos lo conocen, el padre Giovanni, ¿no? Y entonces yo le veía a veces de lejos, de dónde será que viene, siempre venía a toda prisa en una buseta y decía, bueno, ¿cómo es esto? Yo les menciono, no conocía mucho de iglesia, tuve una conversión rápida, fulminante, y en un par de meses entré al seminario, ¿no? Entonces no conocía mucho esto de comunidades y que habían carismas y todo. Inclusive estaba en el seminario y ni siquiera era confirmado, no había recibido ese sacramento, ¿no? Después se escandalizaron y me dijeron, ¿y estás en el seminario y ni siquiera estás confirmado, ¿no? Bueno, luego me confirmé ya cuando era más amigo de la comunidad Communio Sanctorum, lo hice en la parroquia de Pedro Vicente Maldonado, ¿no? Entonces, en ese momento me encontraba en una encrucijada. ¿Qué debo hacer? Pensé que era solamente entrar al seminario y ser sacerdote y ya ir a una parroquia en el campo, confesar y celebrar misa, punto, ¿no? Pero me daba cuenta y ahí iba descubriéndolo que también uno tiene un carisma personal, ¿no? Entonces, este primer momento es el momento de conocimiento de la comunidad. Allí yo veía cómo realizaban las adoraciones al Santísimo, lo conocí al Padre Pedro después de una vigilia, solamente me saludó y se fue inmediatamente en este carrito blanco. Y lo perdí de vista hasta cuando tuve la oportunidad de hacer un retiro con él. Ese retiro duró una semana y inmediatamente, así como había sucedido mi vocación al sacerdocio tan rápida y fulminante, tan clara, ocurrió también en mi vocación a la comunidad, porque después de ese retiro sencillamente le dije al Padre que quería entregarme a esta comunidad, que este era mi carisma, que lo tenía clarísimo. Inclusive le dije que yo sentía y estaba muy seguro interiormente que Dios me había creado desde toda la eternidad para esta comunidad, para vivir en ella y morir en ella, ¿no? Entonces, luego yo también pensé, es fácil salir del seminario y entrar a la comunidad. Hubo allí toda una lucha para poder hacer este traslado, ¿no? No ha sido tan fácil en algunos seminarios y entonces tuve que llevarlo y hasta sufrirlo todo un año, ¿no? Y entonces, en el año 2010, el 26 de julio, en la fiesta de San Joaquín y Santa Ana, entré a la comunidad. Y desde ese momento ya comienza la segunda etapa, y es la etapa de la vivencia. La primera fue como el conocimiento desde afuera, por medio de los retiros, y ver las personas que vivían en esta comunidad. En ese entonces solamente era el Padre Pedro, la hermana Anita, el seminarista Giovanni en ese entonces, y dije, más que el número de personas, la situación en la que se encuentran, porque uno humanamente puede decir, y bueno, ¿y cómo vas a formarte ahí? ¿Qué vas a hacer ahí si estás solito, no? Era una llamada, un llamamiento tan fuerte al carisma, ¿no? Es esto, y entonces no me importó nada si eran 1000 o si era solamente una persona, y entonces entré, que de paso tengo que decirlo,
con ellas pude aprender muchísimo, ¿no? Y les admiro desde ese momento hasta el día de hoy cada vez más, ¿no? Y luego, ya en esta vivencia, pude ir como satisfaciendo lo que interiormente me pedía mi alma, un poco más de oración, estar más en silencio, el recogimiento. Y la experiencia fue hermosísima, puesto que esto iba como, no sé, dándome ciertas capacidades, regalos, dones de Dios, ¿no? Para luego, yo no sabía en ese momento, ¿no? ¿Para qué? Pero para luego ponerlo al servicio de la iglesia. Y poco a poco este carisma iba como apropiándose de mí. Lo iba como conociendo, lo iba amando y luego también se hacía vida en mi persona, ¿no? Obviamente hasta el día de hoy no puedo decir que soy un ejemplo de quien vive este carisma. Sin embargo, yo lo siento muy, muy propio, muy mío, ¿no? Y no lo quisiera cambiar absolutamente por nada, no por que soy egoísta o no quisiera aprender algo nuevo o otras cosas, ¿no? Sino que es como cuando uno ya sabe que está donde tiene que estar. Y este carisma sencillamente es lo mío, ¿no? Todos los momentos que brinda la comunidad, personalmente me gustó mucho la parte académica, podía estudiar y a la vez profundizar los estudios con todos los recursos que tiene la comunidad, la doctrina tan sana y gracias a autores competentes con los cuales uno puede aspirar realmente a llegar a la plenitud de lo católico y no andar con cosas raras, extrañas, medias tóxicas y contaminadas de la fe que a veces pululan por allí, ¿no? Por otro lado, también la literatura espiritual que tiene la comunidad, los momentos que brinda de silencio, los retiros mensuales, los retiros comunitarios, los retiros de cada 3 años, también el año sabático. Esto hace que el área espiritual se mantenga y también pueda irse perfeccionando. Todo esto ha alimentado formidablemente mi vida espiritual. También la vida comunitaria. Ustedes sabrán, somos una comunidad de 2 ramas, masculina y femenina. Entonces también poder compartir con los hermanos, poder compartir con las hermanas. Yo desde hace algún tiempo ya no paso mucho tiempo con ellos, pero cuando voy y estoy junto a ellos, realmente siento una alegría, una felicidad que no solamente es humana, sino también espiritual. Y eso también me gusta muchísimo. En cuanto a la misión, pues a mí se me abrió la puerta primero para ir a El Salvador, luego pude ir a Europa y pude ir también a otros países en los cuales me daba cuenta cómo nuestro carisma tiene un impacto en las personas y muchas de ellas tienen un deseo de este carisma, pero sencillamente lo desconocen. Es que si Dios ha inspirado este carisma a los padres fundadores, es porque justamente la iglesia necesita de este. Y bueno, ya por último hay una tercera etapa en mi vida, ¿no? Y esta es la perseverancia. Primero conocí la comunidad, luego he vivido en ella, ya son casi 10 años y ahora perseverar en este carisma quizá es de lo más difícil porque al principio es no solamente el afán espiritual, sino que también hay un afán humano. Allí se involucran muchas ilusiones, muchos deseos, sueños, el sentimiento también colabora muchísimo, pero luego ya llega un momento de maduración y solamente quedan los impulsos realmente espirituales, los sentimientos van mermando y ya más depende de un amor que ya luego es motivado ya no tanto por un sentimiento o un deseo humano, sino por un deseo y una razón e inteligencia, ¿por qué no decirlo espiritual? Así lo mencionaba también San Juan de la Cruz, ¿no? Y esto hay que vivirlo todos los días. Yo me encuentro en este momento en Alemania, he vivido ya más de un año solo, me refiero aparte de la comunidad. Esto es algo extraordinario en la comunidad porque normalmente deberíamos vivir juntos, ¿no? A mí me ha tocado en este momento hacerlo así y también se ha puesto a prueba mi carisma, ¿no? Y si realmente yo persevero en esto que he recibido.
Por ello aprovecho este momento también para decirles que oren por mí, para que sea fiel no solamente a mi sacerdocio, sino también a este carisma maravilloso que Dios ha concedido a algunas personas ya, y que otras también lo están esperando y que quizá no lo saben, y hay que llamarles, atraerles a través de la oración. Este ha sido mi pequeño compartir. Hasta pronto.